Orígenes de una voz imparable. Infancia, familia, formación y primeros pasos hacia el periodismo ambiental. Vanessa Hauck no es simplemente una periodista. Para muchos, su voz ha representado durante décadas la esperanza de un periodismo comprometido, sensible y profundamente humano. Detrás de cada reportaje suyo, de cada aparición en pantalla y de cada palabra que emitía con convicción, existía una historia de lucha, perseverancia y una conexión indisoluble con la tierra que la vio nacer. Exploraremos el origen de esta mujer extraordinaria, los pilares que forjaron su carácter, los sueños que alimentaron su vocación y el inicio de un camino que marcaría un antes y un después en el periodismo ambiental latinoamericano. Nacida entre dos mundos. Una identidad binacional cargada de significado. Vanessa Hauck nació en Perú, en una época en la que el país se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la herencia cultural andina y las influencias globalizadas que empezaban a irrumpir en su sociedad. Su infancia transcurrió entre los matices de un entorno familiar profundamente conectado con los valores latinoamericanos. La unidad familiar, el respeto por los mayores, el amor por la naturaleza y la importancia del esfuerzo propio. Muy pronto, su familia se trasladó a los Estados Unidos, y fue allí donde la joven Vanessa se enfrentó a uno de los desafíos más determinantes de su vida: la migración. Ser inmigrante no fue fácil. Implicó adaptarse a un idioma nuevo, a un sistema educativo distinto y a una cultura donde muchas veces el acento latino era visto como una barrera en lugar de una riqueza. Sin embargo, esas experiencias no la debilitaron, sino que comenzaron a forjar su espíritu resiliente. Fue precisamente en esa dualidad cultural donde Vanessa encontró su voz. No era completamente peruana, ni completamente estadounidense. Era ambas. Y esa mezcla, lejos de confundirla, le dio una perspectiva privilegiada. Comprendía a todos los matices de la comunidad hispana en Estados Unidos, sus luchas, sus sueños y también sus silencios. Eso la convirtió en una comunicadora única. La vocación nace del dolor y del amor. Primeras señales de una periodista. Desde muy joven, Vanessa mostró una sensibilidad extraordinaria hacia las problemáticas sociales. Mientras otros niños jugaban o se distraían con trivialidades, ella observaba con atención las noticias, analizaba los debates políticos en casa e incluso cuestionaba la manera en la que se trataban ciertos temas en los medios. La injusticia, el racismo, la destrucción ambiental y la desigualdad eran asuntos que la conmovían profundamente. A los 15 años, luego de ver un documental sobre el Amazonas y la devastación ambiental causada por la tala ilegal, tomó una decisión silenciosa pero firme. Su vida estaría dedicada a dar voz a quienes no la tienen, en especial a la naturaleza y a las comunidades marginadas. Ese fue el germen de lo que, años más tarde, se transformaría en su mayor legado profesional. Un periodismo de causas. Sus padres, aunque preocupados por el difícil camino que implica el periodismo, no impidieron que siguiera su vocación. Muy por el contrario, le inculcaron los valores del estudio, la disciplina y la preparación constante. Su madre fue su primera editora, revisando sus textos escolares, y su padre su primer crítico constructivo, enseñándole a pensar de manera lógica y ética. Formación académica. El inicio de una carrera con propósito. Vanessa estudió periodismo en la universidad con una pasión desbordante, mientras otros compañeros lo hacían por prestigio o por amor a la fama televisiva. Ella lo hacía por una razón mucho más profunda: la necesidad de transformar la realidad. Su paso por la universidad estuvo marcado por 3 constantes: excelencia, compromiso y conciencia social. No se conformaba con sacar buenas notas. Participaba en todos los seminarios sobre derechos humanos, medio ambiente, justicia social y migración. Durante esos años, comenzó a vincularse con organizaciones no gubernamentales, primero como voluntaria, luego como comunicadora. Hacía reportajes para medios universitarios, escribía artículos de opinión y se sumergía en investigaciones que,
Aunque no fueran publicadas en grandes medios, dejaban huella en quienes las leían. Uno de sus profesores la describió así: Vanessa no buscaba la noticia que vendía. Buscaba la verdad que dolía, la que incomodaba, la que te obligaba a mirar donde no querías mirar. Esa es la esencia del verdadero periodismo. Los primeros pasos en los medios, entre la pantalla y la verdad. Su primer trabajo formal en televisión no fue en un programa de renombre. Comenzó como asistente de producción en un noticiero local en español, en una ciudad del sur de California. Allí conoció los engranajes del mundo mediático, las presiones por el rating, la superficialidad de ciertos enfoques y también las posibilidades infinitas de transformar la realidad con un buen reportaje. Rápidamente escaló posiciones gracias a su ética profesional, su inteligencia y su forma empática de conectar con las personas. Cuando finalmente obtuvo su primer segmento en pantalla, no lo utilizó para brillar personalmente, sino para visibilizar historias invisibles. Campesinos sin derechos laborales, zonas contaminadas por grandes corporaciones, mujeres migrantes abusadas por empleadores sin escrúpulos. Su estilo era directo pero sensible. Nunca buscaba el morbo, sino la verdad. Nunca mostraba el dolor por el dolor mismo, sino como una herramienta para la justicia. Fue entonces cuando los grandes medios comenzaron a poner los ojos en ella. El compromiso con el planeta. Cuando la Tierra se convierte en protagonista. Aunque cubrió muchas áreas del periodismo, desde política hasta crímenes, fue el medio ambiente el que tocó más hondo su corazón. Vanessa comprendía que sin un planeta sano, no podía haber justicia social, ni futuro. Por eso, comenzó a especializarse en temas ambientales, y su enfoque se volvió pionero en el mundo hispano. No hablaba del cambio climático con datos fríos, sino con historias humanas. Contaba cómo el aumento de temperaturas obligaba a comunidades indígenas a abandonar sus territorios, cómo la contaminación afectaba a niños con asma en barrios pobres, o cómo las sequías destruían los sueños de pequeños agricultores. La tierra no era un tema, era una víctima que necesitaba justicia. Fundó junto a otros colegas iniciativas como Planeta Tierra, un espacio dentro del noticiero donde se abordaban exclusivamente noticias ambientales. Este proyecto fue reconocido por organizaciones internacionales y cambió la forma en que muchos medios abordaban estos temas. Reconocimientos, pero también sacrificios. El éxito no tardó en llegar. Premios Emmy, reconocimientos por parte de ONGs, invitaciones a conferencias mundiales sobre sostenibilidad, y la admiración de millones de espectadores que veían en ella una periodista diferente. Pero ese éxito tuvo un precio. Vanessa vivió muchos años con un ritmo extenuante. Viajaba constantemente, dormía pocas horas, se exponía a zonas peligrosas y a veces enfrentaba amenazas por sus investigaciones. Su compromiso era tal que pocas veces se permitía descansar. Algunos allegados contaban que incluso en vacaciones llevaba su cámara y su libreta, por si encontraba una historia que debía contarse. La mujer detrás del micrófono. Detrás de la profesional ejemplar, había también una mujer profundamente humana. Vanessa era madre, hija, hermana, amiga. Quienes la conocían en la intimidad destacaban su calidez, su sentido del humor, su humildad y su capacidad de escuchar sin juzgar. Le gustaban las caminatas por el bosque, los libros de Gabriel García Márquez, la comida casera y las conversaciones largas en las que se hablaba de la vida, de los sueños y de cómo hacer de este mundo un lugar mejor. Nunca dejó de tener fe en el ser humano, incluso cuando las noticias la llenaban de desesperanza. La sombra inesperada. El inicio de un nuevo capítulo fue en medio de uno de sus viajes por América Latina, documentando el impacto de la minería ilegal, cuando comenzó a sentirse extraña. Cansancio inusual, dolores inexplicables, pérdida de peso. Lo atribuyó al estrés, al ritmo intenso. Pero el cuerpo ya le hablaba de algo más profundo. El diagnóstico fue devastador. Una enfermedad terminal, agresiva, silenciosa y ya muy avanzada. Para una mujer como ella, que siempre había luchado por dar voz al dolor ajeno,
Ahora le tocaba enfrentar el suyo. Y lo haría, como todo en su vida, con dignidad, verdad y amor por la vida. Así comenzaba una nueva etapa, no de rendición, sino de transformación. Y fue en esa etapa cuando comenzó a escribir sus pensamientos más íntimos, sus reflexiones más profundas y sus últimas palabras. Entre el amor, la familia y la enfermedad, los últimos vínculos de Vanessa Hauck, la noticia de la enfermedad cayó como un rayo. Para muchos era simplemente imposible imaginar a Vanessa Hauck en una situación de vulnerabilidad. Durante décadas, había sido sinónimo de fortaleza, de lucha incansable por la justicia y por el planeta. Era la que siempre estaba de pie, con la voz firme, con la mirada clara. Pero incluso los pilares más sólidos pueden temblar. Y en esta etapa inesperada de su vida, Vanessa tuvo que abrirse a una nueva dimensión. La de la fragilidad humana, la del tiempo limitado, la del adiós inevitable. No obstante, lejos de aislarse, se volvió más humana que nunca. Y en ese proceso, los vínculos más importantes de su vida cobraron un protagonismo aún más profundo. Su familia, sus amores, sus colegas, sus amistades. Todos fueron testigos de su transformación, de su valentía y de la forma en la que abrazó la vida incluso cuando la muerte ya se asomaba. La familia. El refugio sagrado. Desde sus primeros días, Vanessa siempre habló de su familia con devoción. Era su base emocional, su lugar seguro, el ancla que la mantenía firme en medio de las tormentas mediáticas y de los desafíos de su carrera. Sus padres, aunque mayores ya, seguían siendo figuras fundamentales en su vida. Al recibir el diagnóstico, lo primero que hizo fue volar hacia ellos. Necesitaba verlos, abrazarlos y, sobre todo, decirles lo que por años quizás no había verbalizado lo suficiente. Gracias, los amo. La conversación con su madre fue íntima, cargada de lágrimas y silencios. La madre, una mujer sabia, no se derrumbó. Le tomó la mano y le dijo: «Si tu vida termina, lo hará habiendo dado frutos. No temas, hija. Sembraste tanto que incluso cuando ya no estés, tu voz seguirá floreciendo». Su padre, por su parte, fue más pragmático. Le preguntó detalles, tratamientos, posibilidades. Pero al final, también lloró. «Me duele más ver sufrir a mi hija que saber que el final se acerca», confesó en una charla nocturna entre susurros. Sus hermanos, que siempre habían estado al margen de la vida pública, fueron los guardianes más leales durante esa etapa. Se turnaban para acompañarla a tratamientos, organizar su agenda, cuidar su alimentación. Pero, sobre todo, se convirtieron en oyentes atentos de sus últimos pensamientos. En las noches, Vanessa les hablaba de todo: su niñez, sus miedos, sus logros, sus sueños pendientes. En esas conversaciones surgieron muchas de las reflexiones que más tarde formarían parte de sus últimas palabras. El amor. Una historia tan discreta como profunda. Vanessa Hauck siempre fue extremadamente reservada con su vida sentimental. A diferencia de otras figuras públicas, no hablaba en entrevistas de parejas, ni compartía fotos íntimas en redes. Muchos asumían que estaba soltera. Otros pensaban que simplemente había decidido no hablar de ello. Pero quienes la conocían sabían que su corazón había estado ocupado, discretamente, por una sola persona durante muchos años. Su pareja, cuyo nombre no quiso revelar públicamente ni siquiera en sus últimos mensajes, era un académico, especializado en derecho ambiental. Se conocieron en un foro sobre justicia climática en Quito, Ecuador. Desde la primera conversación hubo una conexión instantánea, no por razones superficiales, sino por ideales compartidos. Él la admiraba por su trabajo, y ella lo respetaba por su compromiso silencioso, alejado de cámaras. Durante años mantuvieron una relación a distancia, intercalando viajes, encuentros fugaces y cientos de llamadas nocturnas. Nunca vivieron juntos, no por falta de amor, sino por respeto a sus respectivos espacios. Era una relación madura, basada en la complicidad, la libertad
y el entendimiento mutuo. Cuando Vanessa le comunicó su diagnóstico, él dejó todo y se trasladó a vivir cerca de ella. Fue su compañero de batalla, su sostén emocional, su testigo silencioso. En las madrugadas, le leía poesía. En los atardeceres, salían a caminar en silencio, tomados de la mano. Y cuando el dolor era más fuerte, él simplemente estaba. Sin promesas, sin palabras vacías, solo presencia. Una vez, en uno de sus audios grabados en voz baja, Vanessa dijo: «Él no fue el amor de mi vida. Fue el amor en mi vida. Sin etiquetas, sin contrato, sin testigos. Solo nosotros y este mundo tan complejo que compartimos. El rol como madre espiritual. Sus hijos del activismo». Aunque Vanessa no tuvo hijos biológicos, siempre dijo que sus hijos eran las nuevas generaciones de periodistas y activistas que formó, orientó y motivó. Ella se convirtió en mentora de decenas de jóvenes que se acercaban a ella con preguntas, proyectos o simplemente con la necesidad de ser escuchados. Durante sus últimos meses se reunió con muchos de ellos. Algunos volaron desde otros países solo para verla. Las reuniones eran simples, sin formalidades. A veces en una sala de estar, otras en un parque, incluso en videollamadas cuando su energía no le permitía desplazarse. Allí les dejó consejos, documentos, ideas sin concretar, proyectos inacabados. Pero, sobre todo, les dejó una consigna clara: no repitan lo que yo hice, hagan lo que yo no alcancé. Vayan más lejos, griten más fuerte, sean más libres. Uno de esos jóvenes, al salir de su encuentro, escribió en sus redes: Vanessa me abrazó y me dijo: si yo no estoy, tú serás mi voz. No te asustes, solo hazlo con amor. Y lloré como un niño. La enfermedad como maestra. Aceptar lo inevitable con dignidad. El proceso de deterioro físico fue implacable. Lo que comenzó con fatiga y pérdida de peso derivó en hospitalizaciones frecuentes, tratamientos dolorosos y momentos de desesperanza. Pero Vanessa nunca permitió que la enfermedad definiera su identidad. No soy una paciente, soy una mujer viviendo intensamente sus últimos días, solía decir. Sus médicos se sorprendían por su lucidez, por su capacidad de tomar decisiones informadas y por su actitud positiva. Incluso cuando el pronóstico era reservado, ella bromeaba, agradecía al personal médico y escribía en su diario: la enfermedad también le dio algo que la vida profesional le había robado. Tiempo. Tiempo para leer sin prisa, para escribir sin deadline, para mirar por la ventana y simplemente contemplar. Aprendió a vivir en el presente, a encontrar belleza en lo mínimo. Una taza de té, una canción antigua, una visita inesperada, una noche sin dolor. Su entorno se transformó en un santuario. Flores, velas, libros, cartas, fotografías. Cada objeto tenía un significado, y cada día era una oportunidad para dejar una huella más. El legado en palabras, grabaciones y cartas. Consciente de su deterioro progresivo, Vanessa decidió registrar sus pensamientos más profundos. Grabó más de 50 audios. Escribió cartas manuscritas y dejó instrucciones claras sobre lo que quería compartir tras su partida. En esos mensajes hablaba de todo. Del amor y la muerte. De los errores que cometió, de los sueños que aún guardaba. De las cosas que nunca dijo por miedo. Y sobre todo de su amor por la tierra. Una de sus frases más conmovedoras decía: si algo aprendí es que la tierra no necesita que la salvemos. Somos nosotros los que necesitamos aprender a vivir en ella con respeto, con humildad, porque al final todos volvemos a ser tierra. Los últimos encuentros. 12 vidas sin tristeza. Vanessa se despidió de la vida con una serenidad que impactó incluso a los más escépticos. Recibía visitas, reía con sus amigos, miraba documentales con su pareja y hasta grabó un último video que pidió que se publicara tras su fallecimiento, no como homenaje, sino como llamado a la acción. En ese video, ya visiblemente debilitada,
dijo. Si están viendo esto, significa que ya no estoy. Pero mi voz está. Mis palabras están. Y si algo deseo, es que las usen. No para recordarme, sino para transformar. Porque cada minuto cuenta. Y el mundo necesita menos miedo, más amor, más verdad. Un adiós sin final. Cuando finalmente partió, rodeada de los suyos, en silencio y paz, no lo hizo con resignación, sino con aceptación. No hubo grandes funerales mediáticos, ni homenajes ostentosos. Así lo quiso. Solo una ceremonia íntima, con música suave, lecturas y el sonido del viento entre los árboles. Sus cenizas fueron esparcidas en un bosque que amaba, donde había realizado uno de sus primeros reportajes. Allí, entre raíces y hojas, descansan hoy sus restos, pero también sus sueños. La enfermedad invisible, cómo vivió sus últimos días, y lo que el mundo no vio. Desde que se conoció públicamente la noticia de la enfermedad terminal de Vanessa Hauck, miles de personas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, admiración y esperanza. Pero lo que la mayoría no sabía, y quizás nunca imaginaron, fue que los últimos días de la reconocida periodista estuvieron marcados por una profunda introspección, por batallas silenciosas, por gestos anónimos de bondad, y por momentos de conexión espiritual que trascendieron el dolor físico. No es un simple recuento de síntomas o de citas médicas. Es una ventana íntima a una etapa que muchos temen enfrentar, pero que Vanessa transformó en un acto de dignidad, de conciencia plena y de amor a la vida. Es el relato de cómo una mujer, sabiendo que su tiempo era limitado, eligió cada minuto con valentía. Lo que el mundo no vio, y lo que ahora se revela, es quizás su legado más poderoso. Silencio frente al ruido. Decisión consciente de vivir la enfermedad en privado. A pesar de su notoriedad pública, Vanessa decidió no hacer un anuncio oficial inmediato sobre su diagnóstico. No por vergüenza ni negación, sino porque necesitaba espacio. Espacio para asimilar, para preparar a los suyos, y sobre todo, para vivir esa etapa con autenticidad y no como espectáculo. Durante los primeros meses de su enfermedad, siguió trabajando silenciosamente desde casa. Editaba textos, revisaba guiones de otros periodistas, respondía a jóvenes que le pedían consejo. Para muchos, su ausencia de los medios parecía temporal. Pero detrás de cada correo, de cada videollamada pausada, había sesiones de quimioterapia, noches de insomnio, náuseas persistentes y un cuerpo que comenzaba a debilitarse visiblemente. Sin embargo, nunca permitió que la enfermedad definiera su identidad pública. En una de sus cartas privadas escribió: «No quiero que me recuerden como la mujer que murió enferma. Quiero que me recuerden como la que vivió plenamente hasta el último aliento. Dolores físicos, resistencia mental». La enfermedad que enfrentó Vanessa, un tipo agresivo de cáncer con metástasis, atacaba silenciosamente, desde órganos vitales hasta huesos. Los tratamientos paliativos le ofrecían pequeños respiros, pero también le provocaban efectos secundarios intensos: caída del cabello, fatiga crónica, pérdida de peso, dificultad para moverse, entre otros. Sin embargo, ella jamás permitió que su entorno se convirtiera en un hospital. Rechazó cualquier intento de convertir su habitación en una sala clínica. Mantuvo su espacio con flores, libros, música, notas de amigos y fotografías. Decía que un ambiente bello era su medicina emocional. Cuando no podía hablar, escribía. Cuando no podía escribir, grababa audios. Y cuando no podía grabar, simplemente miraba el cielo, respirando con conciencia, como si cada exhalación fuese un acto de gratitud. Un día, tras una larga crisis de dolor, pidió que le leyeran un poema de Benedetti. Después murmuró: «Me duele el cuerpo, pero no el alma. Pequeños rituales para vivir con sentido». Lejos de dejarse consumir por el miedo, Vanessa creó pequeños rituales diarios para dar estructura y significado a sus últimos días. Cada mañana, al despertar,
Agradecía en voz alta por otro día más. Luego, encendía una vela, escribía una línea en su diario y escuchaba una canción. A media mañana, pedía que la acompañaran a ver plantas o sentir el sol. Su cuerpo apenas resistía, pero su alma se encendía al contacto con la naturaleza. Tocaba las hojas, hablaba con los árboles, olía la tierra húmeda. Parecía que en esos momentos su espíritu se desprendía del dolor físico. Por la tarde, se permitía recibir visitas cortas. Amigos, colegas, exalumnos, vecinos. A todos los recibía con una sonrisa sincera, aún con el rostro demacrado. No quería lágrimas, sino relatos. Pedía que le contaran cosas buenas, anécdotas, pequeñas alegrías. Ella decía: «Ya he leído suficiente tragedia en el mundo. Ahora quiero escuchar amor». Por las noches, si el dolor se lo permitía, le gustaba que le leyeran cartas. Cartas que le habían enviado desde todas partes del mundo: Colombia, México, Chile, España, Estados Unidos. En cada una, alguien decía gracias. Gracias por un reportaje, por una palabra, por una mirada en televisión que los hizo sentir vistos. La despedida anticipada. Grabaciones para después de su partida. Sabiendo que el final se acercaba, Vanessa organizó una serie de grabaciones privadas destinadas a ser publicadas tras su muerte. No como homenaje, sino como acto final de compromiso. Grabó mensajes para mujeres periodistas, para líderes comunitarios, para jóvenes ambientalistas, para niños e incluso para desconocidos. En uno de sus mensajes más conmovedores, con voz ya frágil, dijo: «Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Pero mi voz no ha muerto. Mi palabra sigue viva si tú decides usarla para algo bueno. Ama al planeta. Cuida al otro. Sé libre. No dejes que te silencien. Tú importas». Estas grabaciones, según su deseo, fueron compartidas lentamente por sus allegados, en fechas especiales, en foros, en escuelas, cada una con un mensaje diferente, pero todas con la misma esencia. Amor radical por la vida. Las cartas a su madre. Confesiones de una hija. En sus últimos meses, Vanessa escribió varias cartas a su madre, sabiendo que el dolor de una madre enterrando a su hija era imposible de consolar. En una de esas cartas, encontrada tras su partida, escribió: «Mamá, te pido perdón por los silencios, por los días en que no te llamé, por no haberte contado todo lo que sentía. Pero también quiero que sepas que cada vez que luché, lo hice con tu fuerza. Tú me enseñaste a no rendirme. Gracias por darme la vida, incluso cuando ya se me va». Su madre, en entrevistas posteriores, dijo que leer esa carta la ayudó a llorar sin culpa, a aceptar sin rabia, y a sentirse orgullosa de la hija que el mundo aplaudía, pero que ella amó antes que nadie. Los últimos días. Calma, conciencia y aceptación. Cuando el final era inminente, Vanessa pidió no ser sedada completamente. Quería estar presente. Aunque el dolor era intenso, optó por tratamientos alternativos que le permitieran mantener su conciencia. Durante las últimas 48 horas, ya sin fuerza para hablar, se comunicaba con miradas, con gestos, con suaves apretones de mano. En uno de sus últimos momentos lúcidos, le susurró a su pareja: «Cuando me vaya, no me llores como ausencia, llórame como semilla, porque lo que sembramos juntos florecerá». Y así fue. Su rostro, incluso en los últimos minutos, no mostró miedo. Mostró serenidad, como quien sabe que ha cumplido su misión. Lo que el mundo no vio. La mujer, no solo la periodista tras su fallecimiento, muchos medios publicaron especiales sobre su carrera, sus logros, sus premios. Pero lo que el mundo no vio, hasta ahora, fue la inmensidad de su espíritu. Vanessa no fue solo una periodista exitosa. Fue una mujer profundamente consciente, sensible, conectada con el dolor ajeno. En sus últimos días no habló de fama, ni de televisión,
ni de galardones. Habló de amor, de árboles, de niños, de libros, de su madre, de la vida. Quienes la acompañaron en ese tramo final coinciden en algo. Nunca vieron a alguien enfrentar la muerte con tanta paz. No porque no tuviera miedo, sino porque su vida fue tan llena de sentido que no necesitaba más. Su último deseo: una fundación que hable por ella. Vanessa dejó instrucciones precisas para que, tras su partida, se fundara una organización sin fines de lucro con su nombre. Fundación Vanessa Hauck. Voces para el planeta. El objetivo: capacitar a jóvenes periodistas latinos en comunicación ambiental, ética y justicia social. La fundación fue inaugurada meses después de su muerte, en una ceremonia íntima en la que se reprodujo una grabación suya. En ella, Vanessa decía: «Yo ya no estaré, pero si tú decides contar historias que importan, si tú decides usar tu voz para los que no la tienen, entonces ahí estaré, en tu palabra, en tu cámara, en tu causa», el eco de su legado. ¿Por qué su voz aún resuena en miles de vidas? Vanessa Hauck ya no está físicamente entre nosotros. Pero como ocurre con las almas que han dejado una huella imborrable, su presencia sigue viva, palpitante, inspirando a nuevas generaciones, encendiendo conciencias y recordándonos que el verdadero periodismo no es aquel que busca audiencia, sino el que transforma realidades. Exploraremos cómo su legado se ha multiplicado después de su partida. En aulas, en comunidades, en redes sociales, en medios de comunicación y sobre todo en la memoria emocional de quienes la conocieron, la admiraron o simplemente la escucharon una vez y nunca la olvidaron. La Fundación Vanessa Hauck, una semilla que ya germina. Pocas semanas después de su fallecimiento, la Fundación Vanessa Hauck abrió sus puertas con una misión clara: empoderar a jóvenes hispanohablantes para convertirse en periodistas conscientes, comprometidos con el medio ambiente y la justicia social. Lo que comenzó como un deseo escrito en su testamento, se convirtió en una red vibrante que hoy conecta a más de 14 países de América Latina y comunidades latinas en los Estados Unidos. La fundación ofrece becas, talleres, mentorías, plataformas de publicación y hasta viajes de campo para quienes deseen investigar problemáticas ambientales en sus regiones. Cada ciclo de formación incluye una clase obligatoria titulada Ética periodística en tiempos de crisis, el enfoque Hauck, basada en sus principios editoriales y su trayectoria. Más de uno de los alumnos ha declarado que, gracias a esta iniciativa, decidió no rendirse, no ceder ante los medios comerciales y mantenerse firme en su búsqueda de la verdad. Uno de ellos, desde Bolivia, escribió: «No conocí a Vanessa en persona, pero siento que la escucho cada vez que grabo. Su forma de mirar el mundo me enseñó a mirar distinto también». El poder de su archivo. Una herencia periodística invaluable. Uno de los deseos expresos de Vanessa antes de morir fue que todo su archivo personal de trabajo, investigaciones, entrevistas inéditas, apuntes de campo, reflexiones, correos, notas, fuese donado a una universidad pública. Hoy, ese archivo está alojado en una sala especial de la Universidad de Nevada, bajo el nombre Centro de Documentación Ambiental y Justicia Social, Vanessa Hauck. Periodistas, estudiantes, investigadores y activistas acuden a esos pies espacio no solo para conocer su trabajo, sino para inspirarse en su metodología. En cada documento hay anotaciones personales, preguntas abiertas, dudas éticas que ella misma se planteaba. No se trataba solo de contar hechos, sino de preguntarse cómo contarlos, sin dañar, sin manipular, sin borrar matices. Una frase escrita a mano en uno de sus cuadernos se ha vuelto emblema del centro. Contar la verdad no es gritarla, es encontrar el tono exacto en que el otro esté dispuesto a escuchar. En las redes y medios, una voz que no se apaga. Tras su partida, muchas de sus entrevistas más memorables, discursos y reportajes fueron rescatados por canales de YouTube,
podcasts y plataformas informativas que decidieron rendirle homenaje. Sin embargo, lejos de convertirse en piezas nostálgicas, estos contenidos volvieron a viralizarse como herramientas educativas y de concientización. Fragmentos como "No hay planeta B, y si lo hubiera no tendríamos cómo llegar. No me interesa ser famosa, me interesa ser útil. La verdad no siempre tiene rating, pero siempre tiene razón". Se convirtieron en publicaciones compartidas millones de veces, con subtítulos en diferentes idiomas, demostrando que su mensaje trascendía fronteras. Incluso cuentas de TikTok y Reels de activistas jóvenes han adoptado su voz como audio base para videos sobre cambio climático, derechos de mujeres indígenas y migración. De manera orgánica, su figura renació entre públicos que jamás vieron una de sus transmisiones en vivo, pero que hoy la sienten parte de su comunidad. Testimonios personales. Cuando la inspiración se vuelve transformación. Decenas de personas han comenzado a compartir cómo un encuentro con Vanessa, sea en persona, por correo, en una conferencia o a través de la pantalla, les cambió la vida. Historias que van desde estudiantes que cambiaron su tesis, madres que decidieron involucrarse en luchas locales, hasta hombres que reconocieron sus privilegios tras escucharla hablar sobre equidad. Uno de los relatos más impactantes fue el de una joven activista mexicana que escribió: "Tenía miedo de hablar en público. Un día Vanessa me escuchó y me dijo, tu verdad también merece ser oída. Desde entonces no he vuelto a callar". Otro, desde Argentina, narró que tras ver su reportaje sobre contaminación en zonas agrícolas, organizó una cooperativa local para producir sin agrotóxicos. Y así, uno tras otro, los testimonios configuran un mapa emocional que demuestra que el legado de Vanessa no está en una estatua ni en un edificio, sino en las acciones cotidianas de miles de personas. El recuerdo íntimo. Sus seres queridos la mantienen viva para su familia y su círculo más íntimo. Vanessa sigue viva en los pequeños gestos. En la taza donde tomaba café. En la planta que regaba todas las mañanas. En el libro que dejó subrayado a la mitad. En la playlist que escuchaba mientras escribía. Su pareja continúa trabajando por causas ambientales, y aunque nunca ha hablado públicamente de ella, se sabe que conserva todas las cartas que intercambiaron. Uno de sus amigos más cercanos contó: a veces, cuando tenemos dudas sobre qué haría Vanessa en cierta situación, simplemente leemos alguna de sus cartas. Siempre nos deja una pista. Sus padres, aunque devastados, han encontrado consuelo en la certeza de que su hija vivió con sentido. Dicen que cada día, cuando ven una mariposa pasar por el jardín, sienten que es ella saludando. El silencio institucional, la deuda de los grandes medios. Paradójicamente, mientras el pueblo la honra y su legado crece, algunos de los grandes medios donde trabajó por años tardaron en reconocer su verdadera dimensión. Las notas oficiales fueron breves, con pocos detalles, más enfocadas en su trayectoria que en su esencia. Muchos de sus colegas señalaron que, incluso en vida, Vanessa fue incómoda para ciertas estructuras. No buscaba agradar a las élites ni a los patrocinadores. Hablaba claro, cuestionaba, y ponía sobre la mesa temas que los anunciantes preferían evitar. Contaminación industrial, racismo ambiental, corrupción institucional. Sin embargo, ese mismo silencio es hoy una prueba más de su coherencia. Como ella misma dijo alguna vez: prefiero que me incomoden por lo que digo, que me aplaudan por lo que callo. El llamado final. ¿Qué hacemos con su legado? La muerte de Vanessa House no debe entenderse como un final, sino como una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con lo que nos dejó? ¿Cómo honramos su coherencia, su valentía, su ternura? ¿De qué manera convertimos su vida en una semilla colectiva? Cada lector, cada periodista, cada estudiante, cada madre, cada activista puede responder esa pregunta de forma distinta. Algunos lo harán escribiendo, otros marchando, otros cuidando un árbol, otros enseñando a un niño sobre la tierra. Todos válidos, todos necesarios. Porque si algo nos enseñó Vanessa,
es que el cambio comienza por un gesto mínimo, pero auténtico, por una verdad dicha a tiempo, por una voz que no teme temblar, pero igual se alza. Las últimas palabras que aún iluminan. Entre las decenas de mensajes que dejó grabados, hay uno que se considera su testamento espiritual. Fue publicado exactamente un mes después de su partida. En él, con voz suave pero firme, decía: «Si hoy estás triste por mi partida, no te quedes allí. Levanta la cabeza. Mira a tu alrededor. El mundo sigue esperando tus pasos. Yo hice lo que pude. Ahora te toca a ti, no tengas miedo. Camina. Yo te acompaño en el viento, en el río, en el fuego que arde por justicia. Gracias por haberme escuchado. No me olvides. Pero sobre todo, no olvides por qué luchamos».